Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor ha sido leída y vamos a conversar unos minutos de lo que el Señor nos quiere entregar. Que el Señor abra nuestro entendimiento porque muchas veces escuchamos la palabra del Señor, pero nuestra mente está preocupada de las cosas que tenemos que hacer, nuestras responsabilidades, nuestros quehaceres, una cosa u otra, pero en esta tarde es bienaventurado el que hace un pare, ¿cierto?, frente a lo cotidiano que hacemos todos los días y le prestamos atención a la palabra del Señor. Por título nos dice la venida del reino. Todos sabemos, bueno, hemos sido criados bajo nuestros padres, ¿cierto?, que han sido cristianos y nos han enseñado de que hay una venida de nuestro Salvador que es Jesucristo. Y estamos a la espera, ¿cierto? Desde pequeño, desde chico, nosotros escuchamos de que Jesucristo viene. Y a medida que recordamos, ¿cierto? Lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres, cada día la palabra de Dios se cumple más y nos damos más cuenta de que estamos más cerca de la venida del Señor. Porque cuando éramos chicos, nosotros nunca vimos, ¿cierto?, este tipo de cosas que estamos viendo hoy en día, estas manifestaciones, no tan solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, que la gente se amontona reclamando en contra de sus derechos, pero se olvidan de sus deberes. Solamente exigen derechos, derecho y más derechos, y se les olvida de que andando por la calle no tienes que hacer tira lo que les sirve a todos, ¿cierto? Eso lo podemos ver a diario, como la gente, hoy en día la delincuencia se presta, todos los días en la tele ya vemos mínimo 3 muertos al día porque lo mataron, porque se enojaron o querían quitarle algo. Y nos damos cuenta de que la venida del Señor es inminente, estamos cerca, ¿cierto? Y la palabra del Señor nos declara que en aquel tiempo, cuando estaba Jesús, se le acercaron los fariseos, que eran, ¿cierto?, los que estaban a cargo de la religión en ese tiempo, los fariseos, y le preguntaban, ¿cierto?, ¿cuándo sería su venida? Esa venida de la que él hablaba, de que él vendría, ¿cierto?, y formaría su propio reino. Pero Jesús les respondió en aquel instante, les dijo que no será, ahí está el reino, acá está el reino. El reino de Dios, del Señor, comenzó cuando Él comenzó a predicar el Evangelio. Desde ese momento, el reino de Dios descendió a esta tierra. Y Él trajo un nuevo mensaje, ¿cierto? Él cambió la ley, cambió la forma de pensar en lo que era la religión en ese tiempo, instauró su Evangelio, su palabra. Y desde ese momento, las personas que creyeron en ese mensaje fueron salvados por Él, porque creyeron en lo que Él estaba enseñando, de que había un cielo nuevo, una tierra nueva, preparada para todos los que creyeran en su palabra, en su mensaje. Dice el Señor aquí, dice, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Hasta el día de hoy podemos nosotros ver de que hay muchas personas que dicen, se están haciendo pasar por Jesús, diciendo que ellos son el Cristo. Podemos ver que en muchas partes, en muchos países, se hacen pasar como que ellos fueran los salvadores. Y resulta de que se va a multiplicar esto, diciendo de que ellos son el Cristo, el Salvador. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos seguirlo, porque nosotros reconocemos cuál es el Salvador, cuál es aquel Dios que nos vendrá a salvar un día. Y nos dice claramente que no va a aparecer así de simple, sino que dice que Él va a aparecer como un relámpago. Y muchas veces lo cantamos. Él va a aparecer como un relámpago y que va a figurar en un par de segundos, ¿cierto? Y así va a ser su venida. Él va a aparecer, va a fulgurar, ¿cierto? Y en un abrir y cerrar de ojos, dice su palabra, que nosotros los que hemos aceptado a Jesús seremos transformados y seremos llevados directamente con Él, instantáneamente. Y eso es misericordia del Señor, solamente su bondad, su amor, que hoy día a nosotros nos alcanzó. Hemos sido privilegiados de poder haber conocido, haber sido criados tal vez, o haber tenido un llamamiento de parte del Señor. Pero nosotros como familia, ¿cierto?, estamos preocupados de que ya por misericordia del Señor
Él nos salvó, alcanzamos este conocimiento. Pero quedan más de nuestra familia, ¿cierto? Quedan nuestros hermanos, quizás queda nuestros sobrinos, nuestros primos, que nosotros no queremos salvarnos solamente nosotros, sino que Dios nos insta y nos llama a también que ellos también puedan alcanzar salvación, que también puedan ser salvos, porque después de esta venida los días van a ser terribles acá en la tierra. Dice que el hombre buscará la muerte para poder descansar y no la va a encontrar. Sabemos de que se aproxima este momento y Dios de una u otra forma está llamando y necesitamos que nosotros nos prestemos en las manos del Señor para también seamos usados por Él para seguir llamando al resto de la familia para que se acerque, ¿cierto? No tan solo por este momento de angustia que estemos pasando, de problema, enfermedad, sino que nos preocupemos de más allá de esta muerte hay una salvación que Jesucristo nos ofrece y que tenemos que luchar por alcanzarla. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús en aquel tiempo, él anunció el Evangelio, pero él fue desechado por su propio pueblo. Ellos no aceptaron esa palabra que él trajo, fueron muy pocos los que creyeron, incluso se avergonzaron después en algún momento, pero fueron desechados. Y hoy en día, por misericordia, nosotros tal vez lejos de aquel país, lejos de aquella raza, de aquella nación, por misericordia fuimos nosotros salvos. Y dice, nos declara, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. La aparición de Jesucristo va a ser inminente, ¿cierto? Y va a aparecer muy instantánea. Así como en los días de Noé, que Dios le dio una orden a Noé de que anunciara a las personas de que venía un diluvio, de que iba a llover. En aquel tiempo no llovía, para ello era una burla, ¿cierto? Una risa. Pero hoy en día, a lo mejor también para nosotros, predicamos, anunciamos el Evangelio de que Jesucristo viene. El mundo no cree, el mundo se burla, pero es una realidad. Así como en aquellos días que se burlaban de Noé, Noé se salvó porque creyó, ¿cierto?, en Dios, se salvó su familia, y el resto pereció. Pereció porque no quiso creer, no quiso obedecer, pero nosotros sabemos de que esta venida del Señor no tan solo viene para salvación para nosotros, sino que también viene para juicio y para perdición para los que no le recibieron y para los que no le creyeron. Dice, comían en aquel tiempo, bebían, se casaban, o sea, vivían normalmente, igual que el día de hoy, hasta el día que entró Noé en el arca y vino un diluvio y los destruyó a todos. También ocurrió algo similar cuando con Lot, ellos también estaban comiendo, bebiendo, ¿cierto? Y vino el fuego de repente y destruyó a toda su ciudad. Así también para nosotros, el Señor hoy en día nos ofrece una puerta de salida, una puerta de salvación que es el Evangelio. Y estamos viviendo un tiempo de gracia aún, en donde aún se predica el Evangelio, en donde aún podemos nosotros escuchar la palabra de Dios, pero una vez que Jesucristo venga por su iglesia, esto va a desaparecer. Se va a acabar el tiempo de la gracia, se va a acabar este tiempo de misericordia y vendrá un tiempo que dice los que más entienden solamente de 7 años, 3 años y medio que van a ser espectaculares y de ahí viene la confusión total en donde vendrá un juicio terrible a todo aquel que quede en este tiempo. Y nosotros ya reconocemos, dice en una parte de la Biblia que tenemos que mirar la higuera, refiriéndose a Israel, como Israel hace ya muchos años, ya casi 50 años, ¿cierto?, en donde se juntó ese país, volvió a su tierra, ha prosperado, ¿cierto?, se encuentra como una nación muy fértil, pero dice que va a durar solamente una generación cuando Cristo venga. Y ya han pasado varios años, entonces estamos a la espera de que esa generación cumpla su término y el Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos el día ni la hora, pero nosotros estamos esperando esa venida, pero nosotros no sabemos el día ni la hora.
pero es necesario que cada día nosotros nos preocupemos de nuestra salvación, de cómo yo estoy viviendo como hijo de Dios, como cristiano. ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios me está ordenando, lo que Dios me ordena? ¿Estoy realmente yo acercándome a Jesús, buscando los medios de gracia? Y eso es lo que el Señor quiere en esta tarde. Nos hace un llamado especial, que nos preocupemos de nuestra salvación, que nos preocupemos porque pronto viene Jesucristo y a su pueblo Él se llevará. Y la pregunta es, ¿soy yo parte de su pueblo? ¿Tengo la seguridad, tengo la fe, tengo la confianza en el Señor de ser parte del pueblo del Señor? Y eso es lo que el Señor en esta tarde nos quiere que nosotros pensemos, que nosotros tengamos la seguridad de haber sido llamados por el Señor, de que estamos sirviendo al Señor, porque no tan solo a la venida del Señor, porque el Señor puede venir en cualquier momento, en cualquier minuto, por cualquiera de nosotros. Una enfermedad, un accidente, no lo sabemos, solamente el Señor lo sabe, pero cada día debemos vivirlo, ¿cierto? Cerca del Señor, tomados de la mano del Señor, porque no hay nada mejor que vivir tomados de la mano de este Dios bendito, que tanto bien ha hecho a nuestras vidas. Hoy en día nosotros como hijos de Dios tenemos a quien clamar, tenemos a quien pedir en momentos de angustia, en momentos de aflicción. Yo creo que todos hemos pasado por ciertas dificultades en la vida en donde nos hemos tenido que arrodillar delante del Señor y buscarle, ¿cierto? No como lo hacemos a diario, porque muchas veces a diario nos acordamos rápidamente o vamos a la iglesia, pero cuando llega el momento de la prueba, de la aflicción, es diferente, porque necesitamos humillarnos delante del Señor. Quizás todos los días nos humillamos, nos arrodillamos, pero no con esa fe que le buscamos cuando estamos pasando dificultades, problemas grandes, ¿cierto? Entonces el Señor en esta tarde quiere que nosotros seamos tomados de la mano del Señor, que nosotros estemos firmes a la roca que es Jesucristo, que seamos parte de este árbol, como lo dice en otra palabra, la vid verdadera, que nosotros seamos parte de él, que seamos parte de su iglesia, que todos estemos, cierto, caminando, tal vez por alguna situación no puede llegar a la casa del Señor, a la iglesia, usted puede arrodillarse, orar en su casa, ¿cierto? Y orar al Señor, inclinarse ante Él y vivir confiadamente en el Señor. Hoy en día tenemos muchas formas, ¿cierto?, de poder acercarnos al Señor, escuchar su palabra, y esto ha sido un momento de bendición para mí. Yo lo siento que es de bendición el hecho de poder conectarme junto a mi familia, poder orar por aquel que lo está pasando mal, por aquel que tiene dificultad, por saber cómo está mi familia, y es importante. Recuerdo, se me viene a la mente que había un profeta que se llamaba Daniel, que él estuvo intercediendo y orando por su pueblo cuando estaban cautivos en Babilonia. Él oraba 3 veces al día, oraba en la mañana, al mediodía, a la tarde, hasta que llegó el momento en que Dios levantó, cierto, su sentencia y hizo que ese pueblo regresara a su tierra. Y así también nosotros hoy en día tenemos una responsabilidad de orar por nuestra familia, orar por aquel que sabemos de que no se acerca a los caminos del Señor, que es necesario que lo busque para que también sea salvo. Así es que yo le doy gracias al Señor por este mensaje que Él me ha dado en esta tarde. ¿Cierto? No es fácil predicar, no es fácil poder tomar la palabra del Señor, pero solamente por intermedio de la fe, por el amor de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque Él lo da tanto, tanto, nos da todos los días, nos da vida, nos da salud, nos libera de problemas, dificultades, y es necesario, ¿cierto?, buscar la palabra del Señor, buscar los medios de gracia, acercarse a servir al Señor. Así es que yo le insto a buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, y tenemos esta gran oportunidad de poder ser bendecidos, ser bendecidos. Encuentro que somos bendecidos por el Señor de tener este privilegio. Tenemos la iglesia donde mi papá en Talca, tenemos la iglesia donde mi tío acá, cada uno sirve a Dios en alguna iglesia, y encuentro que es una bendición tremenda. Así es que no la desperdiciemos, no nos quedemos, busquemos cada día al Señor,
Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga este mensaje en nuestros corazones. Para el Señor que vive, yo doy toda la honra y toda la gloria, y para mí sea su misericordia. Amén.